leal a personas, yo soy leal a principios. Y creo que con usted, con cualquier persona, creo que es importante tener siempre un diálogo racional. Cuando tengamos discrepancias, discrepar no con la persona o ofender su dignidad, sino las ideas. Si no estamos de acuerdo en algo, plantearlo, con razones. Y si estamos de acuerdo, Lo que también ocurre es un que pensamiento lo que independiente. ocurre es que el correísmo no es una persona, ya es como una doctrina. Por eso les dicen eso. No es que está bien lo que usted dice, es muy correcto, pero se les dice así porque ya se convirtió como en una especie de ideología. Otros le dicen secta, otros les dicen banda, otros les dicen partido, otros les dicen organización política, y en fin, pero es una corriente más bien. Quedémonos con corriente, me gusta la palabra corriente a mí, corriente política. Está bien, eso puede ser, pero hay una persona en la línea. Podríamos superar esta llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, estimado Freddy. Recién llega el fluido eléctrico y podemos comunicarnos y escuchar. Un saludo a su invitado, así como también lo extiendo a todos sus oyentes en la región sur del país y en el planeta a través de la web. Te habla Enzo Neira. Mire, quisiera una reflexión a su invitado. El cambio de la matriz energética es igual a la soberanía alimentaria. Es decir, cuentos puros, como dice el doctor Vicente Flores Torres, puro tocuen de la revolución, esto de la soberanía alimentaria y la matriz energética, estos terminajos de la revolución. Entonces quisiera que usted, al invitado que ha pasado por academias tan elevadas, nos diga en realidad la verdad sobre estos términos. Ahora dice, yo no sigo a personajes, yo sigo a principios. Los principios que se dilatan en la atmósfera o son expresiones de seres humanos. Quisiera una reflexión sobre estas sencillas palabras. Buenos días. Por favor. Bueno, yo quiero señalar que he hecho algunos años docencia también en instituciones de educación superior y quiero hablar aquí como docente, soy político, soy un político de nuevo tipo, ¿no? Pero que trato de aprovechar lo que es, poner en práctica lo que he aprendido profesionalmente. En términos de la docencia, siempre hablamos de algo que se llama la praxis, es decir, esta unión entre teoría y práctica. Si yo soy profesional, tengo que ser ético, tengo que ser correcto en lo que hago, tengo que ser un buen profesional para poder ganarme ese derecho a la expresión política. Lo que el caballero acaba de señalar, la reflexión acerca de los principios. Señalaba cuestiones como la soberanía alimentaria, la seguridad energética. Voy a permitirme plantearlo desde la problemática actual. Tenemos una situación de inseguridad energética, ¿no es cierto?, que es la discusión de moda, si me permiten. Hace unos meses atrás la discusión de moda, entre comillas, era la inseguridad en la calle. Algo que no se dice, que se tapa, es que la inseguridad alimentaria es un problema creciente, paradójicamente, en un país que es productor, exportador agrícola. 1 de cada 5 niños tiene desnutrición crónica, 1 de cada 2 personas en el país tiene problemas de malnutrición, es decir, adolece de problemas de sobrepeso, de obesidad, enfermedades relacionadas a la mala alimentación como diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, etcétera, que le cuestan al país alrededor de $2.000 millones al año, además de que son las principales causas de muerte del país. Ya como hemos visto, a partir del tema energético tenemos inseguridad hídrica, que no solo es con el tema de las represas, sino con la enorme cantidad de gente que no tiene acceso a agua segura, por ejemplo, y así la inseguridad es generalizada. Y esta inseguridad tiene que ver con el modelo de desarrollo, y permítanme aquí, yo estudié desarrollo, con el modelo de desarrollo. El paradigma actual, la forma de pensar de quienes actualmente nos gobiernan es el tema de que
meternos la idea de que lo público no sirve. Hay una intención de debilitar al Estado, de debilitar la capacidad de las instituciones públicas para apropiarse de los bienes públicos, para privatizar los bienes públicos. Y ahí es donde entran los principios. Frente a esta ofensiva, frente a esta situación, la aplicación de nuestros principios tiene que ser defender las instituciones públicas y aplicar lo que la Constitución y la ley... ¿Cuál? Para cerrar esta idea, aplicar lo que la Constitución y la ley señalan en materia de garantías a las condiciones de vida de las personas. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo cuáles? El caballero hablaba, por ejemplo, de soberanía alimentaria. Nosotros tenemos ya desde el 2010 una ley orgánica de soberanía alimentaria de que, por ejemplo, nos dice que debe haber un sistema de comercialización campesina. ¿Qué han hecho las autoridades para implementar ese sistema nacional de comercialización campesina? Nada. No es un tema de hacer nueva ley en este tema. En otras áreas probablemente. Pero en esto ¿quién tiene es que de pedir trabajar cuentas. en eso? ¿Quién tiene El que- Ejecutivo. ¿A través de quién? A través del Ministerio de Agricultura, que en este caso es el ente rector. Asimismo hay Que otras no leyes, tiene- por ejemplo. No tiene ni un carro para los técnicos. Ya. El Ministerio de Agricultura es un ministerio pobre, siempre fue pobre. No es que Con técnicos muy preparados. no falta dinero, falta competencia, falta voluntad y faltan principios. O sea, bueno, para todos nosotros es que ese es discurso, por ejemplo. pero entonces- tiene implicaciones prácticas. Entonces el ministerio, nada en dinero este rato. Pero, según ¿por usted. qué? Porque están usando el dinero de Ecuador para servir a la deuda, para pagar tenedores de deuda. Sí, pero estábamos hablando del MAC. El MAC, nada en dinero. Usted dice, no es que le falta dinero. Le estoy diciendo que el MAC es un ministerio pobre. Es decir, porque no hay que por qué no le dan es otra cosa. De acuerdo. Pero estamos diciendo que el MAC es un ministerio pobre como lo es el Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Entonces convengamos que no es pobre, es empobrecido, que es distinto, así como, ¿verdad? Ya son eufemismos No, que usted va a tiene utilizar, está bien. implicaciones claves. Y eso es un proceso y sistemático de empobrecimiento. Hay otra persona en la línea, permítame, ingeniero. Vamos con esta persona. ¿Se retiró? Se retiró. Permítame, Siga. Le ruego a la persona que llamó al celular, repita su llamada. De hecho, no tendremos mucho tiempo para las llamadas. Por eso, aproveche con esa llamada. En materia nuevamente de alimentación, por ejemplo, decíamos, tenemos un problema grave de Está la desnutrición persona, ingeniero, crónica perdón. infantil. Claro, claro. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Freddy. Quisiera dar mi opinión sobre su entrevistado, candidato, ¿no? El problema de las instituciones públicas y también algunas privadas es que la mayoría de docentes tienen la ideología socialista, como la tiene su invitado. Entonces él nos da unas ideas socialistas que las hace ver como si fueran científicas o lo ideal. Ya, defienden lo público. En eso de defender a las instituciones públicas, seamos conscientes, ciudadanos, que nosotros no somos los dueños de esas instituciones públicas. Los que manejan las instituciones públicas son los políticos, por eso las defienden. Entonces, miren, en empresa eléctrica, por ejemplo, que se la pelean mucho, ¿quiénes son los que meten los empleados ahí? Son los políticos, porque si fuera de todos los ecuatorianos, nosotros contrataríamos la mejor administración que lleve adelante la institución. Entonces, esos conceptos que tenemos de esos docentes. El problema de la electricidad, ¿cuál es el problema, Freddy? El problema es que la Constitución hace que no se pueda inversión privada en el sector eléctrico ya. Netamente ese es el sector público. Es por eso que tenemos ese problema. No va a haber inversores privados extranjeros por el problema de la Constitución. Por eso es que Perú y Colombia, que tienen un modelo privado en el que 60 y 70% de la generación es privada, ellos no tienen el problema de apagones, ya. Y no solo eso, las distribuidoras de electricidad como la empresa eléctrica ya son privadas, Freddy. Entonces, miren el ejemplo de lo que era Pacifitel. Cuando manejaban ellos la telefonía en ese tiempo, ¿cómo se manejaba? ¿Cómo se hacía para acceder a una línea telefónica? Y ahora con el sector privado, ¿cómo se hace? ¿Qué? Es evidente que ha mejorado mucho el servicio. Eso nomás, Freddy. Muy bien. Buenos días. Muy bien, gracias. A usted le corresponde... Gracias. Bueno, señalar aquí, partamos de un dato del tema energético.
Ecuador tiene un déficit actual de alrededor de 1080 megavatios, es lo que requiere o lo que le falta a Ecuador para superar el tema de los apagones. Ecuador tiene el potencial de generar energía hidroeléctrica más de 24.000 megavatios. No es un problema de que se va el agua, no es un problema de que de sequía, es un problema de mala gestión, de mala planificación. En eso podemos estar de acuerdo, pero lo que no vamos a estar de acuerdo es que se utilice esto para decir privatícenle lo que es dueño usted, licenciado Ponte, lo que es dueño el caballero que nos habló, lo que soy dueño yo, lo que somos dueños todos. De la empresa eléctrica regional del sur, de la SELEC, somos dueños todos los ecuatorianos. Que esté mal administrada por personas que están torpedeándola para privatizar el sector energético y hacer calar el discurso que el caballero promueve es otra cosa. Yo creo que para resolver estos problemas del país, el FAR debe gobernarlo. El FAR debe gobernar este país. Yo no le encuentro ninguna otra solución. Me he dado la vuelta, lo escucho a usted y digo aquí, de gana perdemos el tiempo. El FAR debe administrar las empresas eléctricas de este país, el Ministerio de Agricultura, y el asunto está resuelto. No le veo ninguna otra salida, sinceramente, porque todo está mal, todo no hacen mal ellos, todo ellos no hacen bien. Entonces, es que no es que no hacen bien, es que para ellos quienes están actualmente en el gobierno están torpedeando las empresas públicas para decirnos, para mentirnos que lo público no sirve, entonces debe entrar lo privado y para ellos mismos comprarlos a precio de gallina robada y quedárselos. Mire, por ejemplo, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿qué nos dice? Que los costes, la estructura de costes de la energía eléctrica es generación, transmisión, distribución y alumbrado público. En ningún lado tenemos energía eléctrica de las más baratas de la región porque la estructura de costes no tiene fines de lucro. Si nosotros privatizáramos, como dice el caballero, ya lo quisiera después ver quejándose de los costos de las planillas, porque la intención es privatizarlo para lucrar de los servicios públicos. Eso es lo que quieren y están torpedeando lo público a propósito. Entonces, es verdad, las están manejando mal, pero es porque los ratones cuidan el queso. Los que quieren hacer negocio privatizar lo público, están manejándolo actualmente, lo están torpedeando para hacer ver como que lo público no funcionase y luego decir, sí, entonces démelo a mí para yo administrarlo y hacer negocio de eso. Vamos con la ese es el última problema del país. llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos, adelante. También se retiró. Repita por favor la llamada y nos despedimos. Yo también le voy a agradecer al ingeniero, acá está por otro lado. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, gracias por permitirme opinar. Sobre el señor que llamó anteriormente, él mencionaba que en Perú está privatizada la luz y realmente, como decía el entrevistado, eso lo que posiblemente haga es que aumente los costos de la luz. Y pongámonos a pensar, obviamente en el gobierno de Correa los primeros años hubo apagones, creo que aparece que fue en el 2009, pero cuando ya empezaron a funcionar las hidroeléctricas, proyectos eólicos, no hubo apagones. Más bien lo que menciona el entrevistado, que hay un déficit de 1080 megavatios, es porque abandonaron, incluido el gobierno de derecha que fue Guillermo Lasso, la construcción de las hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicos, fotovoltaicos y de biomasa que faltaron de hacer. Se quedaron pendientes, más o menos se habla que hasta el 2030 ya quedó el plan maestro de electrificación que tenían que los gobiernos continuar, porque cada año aumenta la demanda, me parece que es en 200 megavatios y estamos con un déficit, es decir, con las hidroeléctricas, eólicos que tenemos, no avanzaría a cubrir la demanda de energía, y ahí mismo que no llueve es otro factor agravante. Entonces, en el gobierno de derecha que fue de Guillermo Lasso, no se construyó. Entonces, ese es el problema, que hay el problema principal, claro que lo que no llueve también ocasiona los cortes de luz, porque las hidroeléctricas funcionan con agua, digamos así, pero el problema principal es el déficit de energía que tenemos en el Ecuador. Muchísimas gracias. A usted también. Muy bien, ingeniero, le quiero agradecer mucho, nos vamos a despedir, con razón ahí nos despedimos. Gracias. Solo acotar algo que dijo el caballero que intervino. Es importante fiscalizar qué ha pasado con el Plan Maestro de Electricidad. Gracias por recordarnos este tema.
ese plan maestro está abandonado, no se le ha hecho caso y el resultado es lo que tenemos ahora de apagones. Agradecerle nuevamente. No, ya en señor un rato Freddy. le devolvemos más los otros minutos, que en realidad hubo una descoordinación ahí en la agenda de entrevistas, pero muchas gracias, ingeniero, que le vaya muy bien.